Buenas noches, jóvenes. Damos inicio a nuestra sesión programada para el día de hoy. Hoy vamos a ver nuestro capítulo de bombas de agua en sistemas fotovoltaicos, que es la unidad temática número 1, la penúltima del semestre, jóvenes, ¿ya? Y la última es instalaciones fotovoltaicas, en el cual vamos a realizar dimensionamiento de conductores en función a la potencia demandada. ¿Ya? Entonces iniciemos con la parte introductoria de bombas de agua en sistemas fotovoltaicos. Para ello, en nuestra primera presentación podemos visualizar que hace mucho tiempo, ¿no? Para realizar el riego de productos agrícolas, era pues bien famosa el crear el propio clima en una estructura o zona específica. ¿A qué me refiero? Plantar árboles que succionen agua y crean su propio clima, ¿no? ¿Eso qué significa? Llueve, ¿no? Hoy en día está esto ya un tanto, ya no se considera, ¿no? Debido a muchos factores, debido a la deforestación, debido a la expansión de los procesos industriales y productivos. ¿Ya? Entonces, una forma de subsanar y remediar este punto crítico es pues empleando, jóvenes, sistemas de bomba, ya específicamente para sistemas fotovoltaicos. Ya me refiero a las bombas sumergibles. Acá podemos visualizar una bomba sumergible. ¿Ya? Y el objetivo de este tema número 5 es ese, ¿no? Describir las características técnicas, las aplicaciones en función a los subsistemas del sistema fotovoltaico y el cómo se instalan. ¿Ya? Entonces, sigamos. Acá podemos visualizar en el esquema, se tienen muchas aplicaciones referente a estas bombas sumergibles para sistemas fotovoltaicos, ¿no? Si visualizamos, se tiene un panel solar, ¿ya? Internamente, obviamente, en el pozo a cierta altura está pues la bomba sumergible, el cual es una ayuda para poder abastecer de agua al ganado. ¿Ya? Entonces, es una instalación de bombeo fotovoltaico, ¿ya? Que básicamente está compuesto por componentes principales referente a subsistemas fotovoltaicos, así específicamente como la bomba, ¿ya? La bomba mecánica a su vez el motor eléctrico, ¿ya? Que obviamente está pues dentro de un pozo a una determinada altura, ¿ya? El sistema de tuberías y obviamente un depósito, ¿no? De acumulación de agua. Este tipo de aplicaciones hoy en día está de moda, ¿no? No solo es para bombas sumergibles, también se puede hacer uso para regar, digamos, agricultura gracias a ríos. Bien, fíjense muy bien, acá se tiene una bomba, ¿no? Entrada y salida, pero se está alimentando con un grupo de paneles de sistemas fotovoltaicos gracias a un controlador regulador, ¿no? Entonces abarca pues a gran escala esta aplicación de bombas sumergibles, ¿no? Se puede disponer de un sistema de acondicionamiento de potencia, ya sea en corriente continua o en corriente alterna. ¿Ya? Obviamente también se tienen sensores especiales para poder controlar de manera automática este tipo de sistemas de bombeo. Al igual que la absorción y riego de ríos, de pozos, también se tiene pues el almacenamiento de tanques para distribución y consumo doméstico, ¿no? Imagínense una bomba sumergible a una cierta profundidad, gracias al nivel de energía que alimenta el sistema fotovoltaico. Se pueden almacenar pues tanques, ¿no? Para el suministro de viviendas, ya y a su vez de riego, ¿no? Entonces, en síntesis, tiene una gran expansión y aplicación. Típicamente los sistemas típicos en bombas sumergibles tienen las siguientes características o partes.
¿Ya? Entonces acá podemos visualizar el sistema fotovoltaico. El objetivo del sistema fotovoltaico es pues energizar, ¿no?, a la bomba sumergible que está a una cierta profundidad del pozo, ¿ya? Y que almacena obviamente externamente en un tanque de almacenamiento, ¿no?, para su distribución, ¿ya? Se tiene pues una profundidad de pozo entre la superficie de la tierra y la superficie de tope del pozo, ¿no?, en una profundidad de pozo. Ya, y entre la superficie hasta la punta del ducto cañería que almacena y se almacena en el tanque o almacenamiento, se tiene una altura de descarga. ¿Ah? Entonces acá se tiene una interfaz, ¿no?, que es conocido como el nivel de suelo. En el esquema podemos visualizar conceptos de cargas hidráulicas. Ahora vamos a dar una descripción completa a qué nos referimos con los conceptos de cargas hidráulicas. Obviamente seguimos con nuestro ducto cañería que almacena el suministro de un tanque de agua. Acá está nuestro pozo, se encuentra nuestra bomba de agua, ¿ya? Y por debajo del nivel de la bomba sumergible se conoce pues como el nivel a bombear, ¿no? El nivel a bombear. ¿Ya? Y por encima hasta la superficie del nivel del suelo también se conoce con el nombre de camisa de pozo. ¿Ya? Ahora vamos con la parte del dimensionamiento de alturas, ¿no? Entre el nivel máximo del sistema de bombeo hasta la camisa de pozo es pues conocido como profundidad de abatimiento. ¿Ya? Y entre el punto de abatimiento a la superficie del nivel del suelo o superficie se conoce como el nivel estático. ¿Ya? Ahora, entre la superficie terrestre hasta el codo máximo de suministro del ducto es pues conocido como altura de descarga. ¿Ya? Y entre el codo máximo hasta el punto de distribución se tiene obviamente una dimensión, o sea, es conocido como la altura de fricción. Y en este punto se concentra pues la línea de descarga, ¿no? Como podemos visualizar, el tanque de almacenamiento y el nivel de suelo. Ahora, se tienen ciertas relaciones como la carga estática total. ¿A qué es la carga estática total? ¿No? Es igual pues a la altura de descarga, ¿no? A la altura de descarga más el nivel estático, ¿no? Este nivel, la suma de ambos. Seguidamente se tiene la siguiente relación de carga dinámica total. Y la carga dinámica total tiene la siguiente relación, ¿no? Carga estática total. O sea, esta carga estática total que depende de la altura de descarga más el nivel estático, ¿ya? Y a su vez el abatimiento, este punto de acá, abatimiento, ¿no? Más pérdidas por fricción, ¿no? Acá, pérdidas por fricción. Y esa es la relación concreta de la carga dinámica total. En función de lo que hemos mencionado, se tienen conceptos básicos, ¿no? Entonces, vamos con el primer punto. ¿Qué es un nivel estático? ¿Ya? Es la distancia desde la superficie al nivel de espejo del agua. Siguiente concepto, ¿qué es la altura de descarga? ¿No? Si visualizamos y nos adelantamos una diapositiva, altura de descarga. Fíjense entre el codo y la superficie. Y demos lectura pues, al concepto, ¿no? Altura de descarga. Es la distancia vertical a la que hay que subir el agua mediante un nivel de suelo, ¿no? O sea, hasta el borde superior del tanque de almacenamiento. Siguiente concepto, ¿qué es la carga estática? Es la distancia del nivel de espejo de agua, no, o sea, el nivel estático, ¿ya? Hasta el borde superior del tanque de almacenamiento. Obviamente está dada por la suma de niveles estáticos con la altura de descarga, como hemos visto la relación. Siguiente concepto, ¿qué es el nivel dinámico?
¿Ya? El nivel dinámico básicamente es la distancia desde la superficie al nivel que adquiere el espejo de agua durante el proceso de bombeo. Siguiente definición, nivel de abatimiento, ¿no? El nivel de abatimiento es pues la diferencia de alturas entre el nivel dinámico y el nivel estático. Siguiente definición o concepto, ¿qué es la carga hidráulica? Es la distancia que se debe de elevar el agua desde el nivel de abatimiento hasta la altura de descarga, o sea, la unidad de medida es en metros. Seguimos con los términos hidráulicos. Siguiente definición, ¿qué es la carga por fricción? ¿No? Es la resistencia que opone la tubería, ¿ya? Y conexiones de codos, como se les había mencionado, ¿no? Debido a la fluidez del agua internamente en el ducto y el codo se tienen pues fricciones. ¿Ya? Y estas dependen del flujo, o sea, del caudal de agua, el diámetro, la distancia del material de la tubería, ¿no? Por el cual fluye, y se puede calcular de la siguiente forma, ¿no? Entonces acá se tiene una relación, fricción, carga por fricción, ¿ya? El coeficiente de fricción de la tubería, ¿ya? Multiplicado por la longitud de la tubería, ¿no? Medida obviamente en metros, y el gasto o flujo de agua medido en metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces acá hay un error de dedo, por favor, mil disculpas. ¿Ya? Entonces, como nota, podemos también mencionar de que si no se dispone de tablas, o sea, se tienen relaciones en función a tablas en el coeficiente de fisión de tubería, ¿no? Y está en el mundo de Internet. Nosotros ingresamos y podemos visualizar el coeficiente de fisión de tuberías, pero si no se dispone, se tiene una norma, y esa norma consiste en usar un valor del 2% al 5% de la longitud total de la tubería. Sigamos con el siguiente concepto de términos hidráulicos. La carga dinámica total, o sea, ¿ya? Que es la suma de la carga estática con la distancia de abatimiento y con la carga por fricción, ¿no? O sea, las tres. Siguiente concepto, ciclo hidráulico. ¿Qué es el ciclo hidráulico? Es el producto del volumen diario bombeado con la carga dinámica total, por lo que se expresa en litros por metros. Da un ejemplito, acá se tiene, si se tiene en mililitros, podemos expresar por un metro cúbico, ¿no? Entonces, la unidad para el ciclo hidráulico es metro cúbico por metro, que es igual metro al cuadrado. O sea, como pueden ver, se tienen muchos conceptos que en alguna medida nos ayudan a interpretar, digamos, la posición que se ubican cada componente. ¿A qué me refiero? Desde la bomba sumergible, el pozo a cierta altura de profundidad, el llenado de tanque, la fricción que ocurre en el ducto, ¿no? Y demás características, obviamente en relación a una interfaz, que es el nivel del suelo. Muy bien, otro concepto es la capacidad del pozo. ¿Da? Entonces se define como la cantidad de agua que el pozo es capaz de suministrar en un determinado tiempo o a largo plazo. ¿Ya? También se tienen factores de conversión que son sumamente importantes. Acá se tiene un factor de conversión, ¿no? Ejemplito, un galón americano es 3.775 litros. ¿Ya? Siguiente concepto, definición, requerimiento de agua. ¿Ya? ¿Qué es el requerimiento de agua? Es el volumen de agua, ¿ya? Que se requiere extraer diariamente para satisfacer la demanda. Se expresa en litros por día. Y un concepto de suma importancia es el régimen de bombeo. Es la cantidad de agua que la bomba debe proporcionar, ¿ya? Medido en litros por hora para satisfacer la demanda diaria del agua. Un ejemplito. Si se requiere 20.000 litros por día y se tiene una bomba que trabaja solamente 4 horas por día,
Entonces el régimen de bombeo exigido para la bomba es de pues 20.000 entre 4, ¿no? Entre las 4 horas. Eh, las relaciones 5.000 litros por hora. Tal vez es medio pesado las definiciones, pero es importante por lo menos dar lectura, ¿no? Y tener una idea de qué se refiere o a qué se refiere, ¿no? Sigamos, el factor de tiempo de bombeo. ¿Qué es el factor de tiempo de bombeo? ¿Ya? Se obtiene al dividir las horas de funcionamiento de la bomba, ¿ya? Por las horas pico del recurso solar. O sea, esto ya está implícitamente relacionado con el panel solar, ¿no? Espero que nos alcance más tiempo en las siguientes sesiones. Vamos a aplicar con ejemplos empleando cálculos, ¿ya? Cálculos matemáticos. ¿Qué es un aforo? Es el procedimiento mediante el cual se cuantifica la capacidad de pozo o fuente de agua. Ya, siguiente concepto, ¿qué es el nivel de descenso? O sea, ya tenemos un criterio por simple inspección, pero es la distancia vertical desde el nivel estático hasta el nivel de agua cuando el pozo está en producción, ¿no? O sea, se consume agua. Siguiente o penúltimo concepto, ¿qué es la altura de succión o aspiración? Ya es un término usado en bombas superficiales, ¿no? Es la distancia medida en metros desde el centro de la bomba hasta el nivel estático del agua. Y finalmente un último concepto que es el ADM, ¿ya? Es el diámetro del pozo. Estos términos ayudan mucho a poder interpretar las características de las bombas sumergibles, ¿no? Más adelante vamos a ver características técnicas de bombas sumergibles, ¿no? Entonces ahí implícitamente ya vamos a describir el ADM, por decir, ¿no? Se tiene un ADM de tanto. ¿Pero qué es el ADM? Es el diámetro del pozo. ¿Da? Entonces acá, dentro de los requerimientos de las bombas sumergibles, se tiene pues una diversidad, ¿no? El bombeo de agua es sumamente importante para la operación de servicios, ¿no? Hoy en día, en especial en el área agropecuaria e industrial, ¿no? El productor básicamente requiere pues de un sistema de bombeo, ¿no? Pero que cumpla ciertas características, ¿no? Que el costo de mantenimiento sea mínimo, ¿no? Para eso están diseñados pues las bombas sumergibles para sistemas fotovoltaicos, ¿ya? Por consiguiente, este tipo de bombas sumergibles es pues desde el punto de vista del rendimiento confiable, ¿ya? Se adecua a muchas y diversas necesidades dentro de los procesos productivos, ¿ya? Es de bajo mantenimiento. Su operación requiere poca mano de obra. ¿No? Es sumamente sencilla la conexión, ¿no? Y no requiere mucho tiempo, ¿ya? Por consiguiente, su operación requiere poca mano de obra. Siguiente definición o punto característico referente a las bombas sumergibles, el costo, ¿ya? Es menor de acuerdo a la función y a la potencia que se tiene, ¿no? Por consiguiente, se tienen bombas de baja potencia para ciertas aplicaciones y bombas de mayor potencia para aplicaciones más complejas, pero va a depender de la selección del técnico operario, ¿no? Si yo en este momento deseo realizar simplemente un riego de agricultura, como es el caso, no me conviene comprarme una bomba que cuesta arriba de los $1,000 o 2,000 o 3,000 dólares, ¿no? Va a depender de las características que se tiene en el medio y poder dimensionar de manera adecuada una bomba considerable, ¿no? De una potencia moderadamente estable y no muy costosa. Muy bien, toquemos el punto de la energía solar para el bombeo de agua. El sistema fotovoltaico, ¿no? Nos ayuda pues a energizar a una bomba sumergible y que pueda, digamos, succionar el caudal de agua.
¿no? Pero se tienen características técnicas. Entre las más importantes son las siguientes, ¿no? No usa combustible, obviamente, ¿no? Energía, ¿ya? Usa la energía solar. ¿Puede operar automáticamente? Si está bien automatizado, obviamente que sí, con ayuda obviamente de sensores, ¿no? Internos en el pozo, ¿no? Puede operar automáticamente la bomba sumergible gracias al sistema fotovoltaico. ¿Ya? Seguimos repitiendo, requiere poco mantenimiento, es confiable, ¿no? Se ha determinado de que los sistemas de bombeo en pozos sumergibles a longitudes prolongadas es confiable. ¿Ya? Es una opción económica. Y se tiene que diseñar de acuerdo a las características y prestaciones de servicio, ¿no? En función de las necesidades de producción. Por consiguiente, el bombeo de agua por bombas sumergibles es de suma importancia para la operación de servicios. En este esquema vamos a describir o mencionar los componentes básicos de un sistema de bombeo de agua, ¿no? Obviamente para sistemas fotovoltaicos. Ya, entonces visualicemos, ¿no? Acá tenemos nuestros paneles solares. Acá se tiene nuestro sistemita acondicionador de energía, ¿ya? Obviamente con su puesta de tierra, ¿no? Se tiene el pozo, se tiene la bomba sumergible, el cual está siendo alimentado por el sistema fotovoltaico. Se tiene el ducto, que cumple la función de llenar el tanque, ¿no? Si visualizamos el tanque, está a la antigua, ¿no? Tiene un flotador, ¿ya? Obviamente que activa un interruptor. En este punto se encuentra el nivel de suelo. Entre las características o las partes más importantes de un sistema de bombeo son los siguientes. Sistema fotovoltaico, estructura para el arreglo, ¿no? O sea, un tablerito, el cual está acondicionado para proveer y alimentar energía a la bomba sumergible. Obviamente con el acondicionador de energía, ¿no? Su puesta a tierra para proteger de manera adecuada, ¿no? Y evitar fugas. La bomba sumergible, ¿no? Que es parte de la bomba mecánica, o sea, ambos vienen en un solo sistema acoplado. El sistema de distribución de agua, ¿no? El sistemita. Y el tanque de agua, ¿no? Para poder almacenar. Ahora, se tienen muchos diagramas típicos para el sistema de bombeo. Ya entre las más importantes vamos a mencionar simplemente tres, de las muchas que hay. Ya una de las primeras es un arreglo de sistemas fotovoltaicos. Acá están nuestros panelcitos, ¿ya? O sea, los cuales generan energía eléctrica gracias a nuestro sistema solar, ¿no? Ya, y directamente realizan el bombeo de una bomba. Un segundo aspecto, ¿ya? En función de este primero, acá se tienen ciertas diferencias. ¿Por qué? Nuevamente se tiene un sistema de paneles fotovoltaicos, ¿ya? Pero como interfaz entre el sistema fotovoltaico y la bomba, se tiene pues un sistema de control de energía, un controlador de carga. ¿Ya? Siguiente, un tercer caso, un sistema de paneles fotovoltaicos, un sistema de control de energía o controlador de carga, y a su vez un sistemita que ya lo conocemos, conversor de corriente continua a corriente alterna. O sea, la bomba sumergible se alimenta con corriente alterna. Ya, así como lo hemos mencionado
estos 3 puntos, se tienen bombas sumergibles de 12 voltios de corriente continua, de 24 voltios de corriente alterna, perdón, de corriente continua y 220 voltios de corriente alterna. ¿Ya? Entonces, varían, o sea, de acuerdo al fabricante, ¿no? Entonces, uno tiene que considerar estos aspectos para seleccionar una bomba sumergible adecuada, ¿no? En función de lo que tiene, ¿no? Si usted ya tiene instalado su sistema fotovoltaico y le provee 12 voltios, no le conviene pues energizar su bomba sumergible con un sistema de 220 volts en corriente alterna. Va a tener que comprar un sistema conversor, o sea, de corriente continua a corriente alterna, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver las características técnicas de este tipo de bombas sumergibles. Acá en el esquema se tiene un nivel en ambos lados, fíjense muy bien, ¿ya? Acá está nuestra bomba, ¿ya? Nuestras llaves de paso. Lo que vamos a hacer es de que desde este tanque se inicie y circule un flujo de agua gracias a la bomba, puesto que succiona y por este sentido se va el caudal o flujo de agua, ¿no? Entonces, a esa parte del lado izquierdo de la bomba se conoce como lado de aspiración, ¿ya? Y a esta parte del lado derecho se conoce como lado de impulsión, ¿no? Obviamente depende de la altura y demás, ¿no? Entonces, ese aspecto también hay que considerarlo, ¿no? No en vano viene estipulado las características técnicas de una bomba sumergible. ¿Ya? Para este caso no es una bomba sumergible, pero es un ejemplo el cual nos va a ayudar mucho a poder realizar un análisis de qué es importante, ¿no? El lado de aspiración y el lado de impulsión. E inclusive el sentido, ¿no? Hoy en día se tienen bombas mecánicas independientes, ¿no? Y usted puede acoplar un motor de corriente alterna. Imaginemos es un motor de corriente alterna, ¿ya? Y en ese punto se tiene la bomba mecánica. Y la pregunta es, ¿qué sucede si a esta mi bomba mecánica yo le hago rotar en sentido horario? De acuerdo al fabricante, viene con una flechita, ¿no? En sus aspas. Entonces empieza a succionar del lado de aspiración y empieza a botar agua por el lado de impulsión. Pero, ¿qué sucede si yo me equivoco en el sentido de giro de mi motor trifásico de corriente alterna? Que gire en sentido antihorario. ¿Qué es lo que va a suceder? No va a poderme llenar por el lado de impulsión agua al tanque, ¿no? Acá no se va a tener agua. Entonces ya estoy en un problema, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en el momento de instalar bombas externas, ¿no? Veamos el sentido de aplicación. ¿Ya? Ingresa el agua del tanque, fíjense muy bien. O sea, ingresa del lado de aspiración, ¿no? Y empieza a salir del lado de impulsión para llenar el tanque 2, ¿no? Del tanque 1 al tanque 2. Muy bien, lado de aspiración entonces, ¿no? Lado izquierdo. Y lado de impulsión. Carga de aspiración y carga de impulsión. ¿Gracias a quién? Al sistemita bomba de agua mecánica. Ahora vayamos a analizar en función del rendimiento del sistema de bombeo. ¿Ya? Sabemos muy bien de que el sistema de bombeo ya tiene pues una bomba mecánica, como lo estamos describiendo acá. Tiene una bomba mecánica, ¿ya? Que es impulsado por un motor eléctrico, ¿no? ¿Con qué objetivo? ¿No? De bombear un fluido, ¿no? Puede ser aceite, agua, gasolina, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con el rendimiento, ¿ya? Nosotros acá en este extremo tenemos instalado un sistema fotovoltaico, ¿ya? Este sistema fotovoltaico nos provee de energía eléctrica para alimentar al sistema motor, ¿no?
Y el sistema motor, ¿qué es lo que hace? Impulsar el eje de la bomba de agua mecánica, para que se tenga un fluido, ¿no? Del lado izquierdo al lado derecho. Aspiración-impulsión. ¿Ya? Entonces, a ello se conoce, ¿no? El alimentar con un sistema fotovoltaico, o sea, con una energía al motor, se tiene pues un rendimiento eléctrico. Siguiente, ¿no? Entonces el motor mecánicamente absorbe una energía mecánica, ¿no? ¿A quién? A la bomba. O sea, ahí se tiene otro tipo de rendimiento, ¿no? El rendimiento mecánico. Y el rendimiento del mecánico está pues, en función de la potencia del motor y la potencia de la bomba, o sea, las paletas de la bomba de agua. Siguiente, la energía hidráulica, ¿no? Fíjense la conversión, ¿no? De energía eléctrica, ¿ya? Motor, energía mecánica, energía hidráulica. Estos tres sistemas cumplen una tarea fundamental en bombas sumergibles para sistemas fotovoltaicos. ¿Ya? Y a su vez, ¿no? O sea, el objetivo de producir energía eléctrica, energía mecánica, es pues producir un rendimiento en la bomba de agua, ¿no? Para poder realizar el llenado de un tanque, el riego de cierta producción. Y finalmente, si sumamos los rendimientos eléctrico, mecánico y hidráulico, se tiene pues, un rendimiento total. Ahora, de manera esquemática, vamos a conocer la clasificación de bombas desde el punto de vista de construcción del funcionamiento, ¿ya? Y más adelante simplemente nos vamos a apoyar en una característica específica para sistemas de bombeo fotovoltaico especiales que son sumergibles. ¿Da? Entonces, se clasifican de dos formas, desde el punto de vista del desplazamiento positivo y desde el punto de vista de turbobombas. Desde el punto de vista del desplazamiento positivo, se tienen pues las alternativas y las rotativas. Y dentro de las alternativas se tienen las de pistón y los con diafragma. Y desde el punto de vista de las rotatorias o rotativas se tienen las ruedas de entrada, ¿ya? Las ruedas de entrada, los lóbulos, las ruedas excéntricas, las paletas, los tornillos, hélice salomónica, peristálticas. Como pueden ver en la clasificación del desplazamiento positivo, alternativas y rotativas o rotatorias, ¿no? Son una diversidad, ¿ya? Y es interesante conocer el principio de operación de cada una de ellas, ¿no? Para poder aplicarlas, porque el principio de operación y en función de la potencia para cierta aplicación no es lo mismo, ¿no? En función de las prestaciones y características cumplen diferentes tareas. Y desde el punto de vista de turbobombas se tienen las centrífugas, ¿ya? Se tienen las axiales y las heliconcentrífugas, ¿no? Entonces, sería interesante conocer cada uno de ellos, espero se les asigne como tarea, vamos a ver las condiciones, pero a pesar de que es muy amplio, ¿no? Estamos hablando de casi todo un libro para la clasificación de bombas. Para nosotros es suficiente mencionar los jóvenes, ¿no? De que se tienen este tipo, ¿no? Que son dos, desplazamiento positivo y turbobombas y a su vez subclasificaciones, ¿no? Ubicarnos, digamos, en qué punto estamos, qué tipo de aplicación le vamos a dar a nuestra bomba sumergible con sistemas fotovoltaicos
¿Y qué características técnicas tiene? ¿Es alternativa? ¿Es rotatoria? ¿Es centrífuga? ¿Es axial o es heliconcentrífuga? Esas características técnicas las vamos a ver más adelante, ya con sumo detalle, puesto que las especificaciones técnicas de este tipo de bombas sumergibles es sumamente importante para poder dimensionar un sistema fotovoltaico. ¿Ya? Entonces acá tenemos ya un cableado físico de una bomba sumergible con un sistema fotovoltaico. Como podemos ver, una alimentación del conjunto de paneles solares, obviamente con su protección a tierra, ya lo habíamos dicho, ya un controlador regulador de carga, que ya lo conocemos el principio de operación, ¿no? Acá está nuestra bomba motor, ¿no? Toda la parte que estoy demarcando de color rojo es pues la bomba mecánica, ¿ya? Y la parte por debajo es el motor, ¿no? Que obviamente se alimenta con 12 voltios de corriente continua o 24 voltios, ¿ya? Pero si tengo un inversor es porque se alimenta con corriente alterna, ¿ya? Acá tengo mi ducto, ¿no? Mi codo, el interruptor centrífugo, ¿no? Y los sensores, miren, fíjense muy bien. La parte de sensores seguramente ustedes lo van a ver ya con un dominio absoluto en automatismos eléctricos 1-2, ¿ya? Y en electrónica industrial, ¿no? Entonces ahí inclusive seguramente implementarán o diseñarán diversos sistemas referidos a sensores, ¿no? Que la base fundamental es la electrónica analógica, ¿ya? En vista de que ya nos pisa el tiempo, la siguiente sesión vamos a continuar, jóvenes. Debemos de calcular de manera adecuada el número de conductor, así como en instalaciones eléctricas, ¿no? Generalmente está normalizado, ustedes saben muy bien, de acuerdo a la norma boliviana, el número 14 para sistema de iluminación, el número 12 sistema de tomacorrientes, el número 10 sistema fuerza, ¿ya? De la misma forma se tiene que realizar un dimensionamiento adecuado, pero en función de la carga o potencia, ¿no? Para poder determinar las prestaciones de cada componente. Me refiero al panel solar, ¿ya? O paneles solares, al conjunto de baterías, al regulador de carga, al inversor. ¿Ya? Entonces, por hoy lo dejamos hasta aquí, jóvenes, y continuamos la siguiente sesión. Buenas noches.